Imaginemos por un momento una escuela en el corazón del Cauca, donde cada mañana se mezclan las voces en español y en la NASA Yue. En ese mismo instante, a cientos kilómetros, en una escuela urbana de Bogotá, una maestra invita a sus estudiantes a hablar de sus orígenes, de sus abuelos, de su comida favorita. Ambas escenas, aunque diferentes, tienen algo en común. Son espacios donde la diversidad cultural se convierte en aprendizaje. Hoy queremos hablarles de cómo las prácticas pedagógicas pueden fortalecer esa diversidad, especialmente en la educación primaria de Colombia y en los territorios indígenas. En los últimos años, las investigaciones educativas han mostrado que reconocer la diversidad cultural no es solo una cuestión de respeto, sino una estrategia poderosa para enriquecer el aprendizaje. Por ejemplo, las prácticas como el aprendizaje basado en proyectos comunitarios permiten que los niños aprendan matemáticas mientras siembran en una huerta tradicional o escriben relatos sobre su territorio. O las pedagogías interculturales, que integran la cosmovisión indígena con los saberes científicos, logrando que los estudiantes comprendan que existen múltiples formas de entender el mundo. También se destacan metodologías como los diálogos de saberes, las narrativas orales y la enseñanza bilingüe, que fortalece la identidad, el orgullo y sobre todo la empatía cultural desde los primeros años escolares. Bueno, pero ¿cómo sabemos cuáles de esas prácticas son realmente efectivas? Aquí es donde entra el análisis bibliométrico, una herramienta que nos permite mirar el mapa completo del conocimiento. A través de él, no solo vemos qué se ha investigado, sino también quiénes lo han hecho, desde dónde y para quiénes. Este tipo de análisis actúa como una brújula. Nos orienta entre cientos de artículos y proyectos, tesis, revelando patrones que a simple vista no se perciben. Por ejemplo, puede mostrarnos que muchas investigaciones sobre diversidad cultural se concentran en contextos urbanos, mientras que los territorios indígenas y rurales permanecen poco explorados, o que los temas de identidad, lengua y cosmovisión son abordados con frecuencia, pero las estrategias didácticas interculturales aún necesitan mayor desarrollo. Cuando reconocemos estas tendencias y vacíos, no solo ampliamos el panorama académico, sino que fortalecemos la práctica educativa. El análisis bibliométrico se convierte entonces en un puente, conecta la teoría con la realidad del aula y permite que docentes, investigadores y comunidades dialoguen en igualdad de condiciones. Sin embargo, para que este análisis tenga verdadero sentido, debemos ir más allá de las cifras y las publicaciones indexadas. Necesitamos abrir espacio a las voces que históricamente han sido silenciadas, las de los maestros rurales, los sabedores ancestrales, las lideresas y los líderes afros, que enseñan desde la tradición oral y la experiencia vivida. Incluir fuentes locales, tesis regionales y relatos comunitarios no solo enriquece la investigación, sino por el contrario la transforma. Porque investigar la diversidad cultural sin esas voces sería como intentar comprender un río observando solo una de sus orillas. Hacerlo así es, en realidad, un acto de justicia epistémica, reconocer que el conocimiento también habita en la palabra contada al atardecer, en el tejido, en la música, en la danza y en los juegos autóctonos y en el aula bajo un árbol. Cuando esas formas de saber se integran al analizar académicamente, la educación se vuelve más humana, más comunitaria, más inclusiva y más completa para la nuestra. Está sin micrófono, Moisés. Ahora sí. Bueno, en síntesis, la diversidad cultural desde la escuela
no es una tarea aislada, es un compromiso con el futuro. Cada práctica pedagógica que valora la diferencia contribuye a formar niños y niñas más sensibles, más críticos y orgullosos de su identidad. Cada análisis bibliométrico riguroso nos acerca a comprender mejor cómo enseñar en un país tan diverso como es el nuestro, porque al final, educar para la diversidad es educar para la paz. Muchas gracias.